Hoy estamos en la clase de Biología 2 y vamos a ver acerca de las leyes de Mendel. Hay 3 leyes de Mendel que postuló Mendel. Fue un sacerdote que impulsó acerca de los experimentos prácticamente con los cruces. Es de mucha importancia ya que ahora podemos tener especies variadas que no se tenían antes, razas de animales nuevos, diversidad de plantas, de flores y sin número de variedad tanto en las plantas como en los animales. Se pueden tener estas variedades de acuerdo a los cruces y aún en los seres humanos. Y vamos a hablar acerca de las probabilidades genéticas también, que es otro de los aspectos de la genética. Bien, entonces vamos a explicar primeramente que nada, para empezar a ver acerca de la ley de Mendel o la teoría de la herencia, que es lo mismo. Vamos a hablar acerca de los alelos. ¿Qué es un alelo? Pues un alelo es una característica ya sea del papá o de la mamá. Un alelo va a estar representado por 2 letras, en donde una es la característica de la madre y otra del padre. Y se llama dominante homocigoto, que es una de las primeras leyes que nos habla Mendel. El principio de la ley, dominancia y recesividad. Dominancia, homocigoto. ¿Por qué se le llama homocigoto? Porque son 2 alelos iguales. Y cuando hablamos de 2 alelos iguales, por ejemplo, una raza de perros, ¿verdad? Que se cruce, entonces se va a obtener un perrito o una perrita que nazca, va a ser de raza pura. Ahora, si cruzamos, por decir así, un perro de raza con uno que no sea de raza, pues va a salir prácticamente cruzado de otras características, tanto del perro que no que era de raza, como la perrita que pudo haber sido que no era de raza. Y ahí se aplica la dominancia heterocigoto. ¿Por qué? Porque si hay un perro que es de raza y la perrita no es de raza, entonces ahí estamos hablando de una característica dominante heterocigoto, porque los 2 alelos son diferentes. Uno es dominante y otro es recesivo. Y cuando tengamos 2 minúsculas, pues vamos a hablar de una característica recesiva. ¿Y qué es recesivo? Pues una menor probabilidad de que se exprese esta característica. Bien, tenemos aquí entonces el primer ejemplo de cruce. Dice que en el ganado la condición sin cuernos es dominante a la presencia de cuernos. Siempre es muy útil leer bien para poder establecer este tipo de ejercicios o poder desarrollar. Entonces dice, hagámonos la idea, el ganado de la condición sin cuernos es dominante y a la presencia de cuernos. La herencia a esta característica que regula por un par de alelos C sin cuernos y C minúsculas con cuernos. ¿Qué tipo de descendencia fenotípica y genotípica se obtendrá de? En el inciso A nos dice un toro sin cuerno homocigoto dominante que se cruza con una vaca con cuernos recesivas. Entonces, como aquí ya nos está dando la letra, aquí nos dice que vamos a utilizar la letra C. Aquí no importa qué letra utilicemos, puede ser A, puede ser B, puede ser C. Lo que va a importar cómo manejemos las características, o sea, cómo manejemos los alelos. Es decir, que si yo utilizo aquí la letra C, C voy a utilizar en todo el ejemplo. No puedo utilizar letra A y letra C.
no. O si es A, o si es C, C, si es B, B. ¿Estamos? Entonces, vamos a sacar el fenotipo, el genotipo y los gametos. ¿Qué es el fenotipo? Es lo que podemos ver a simple vista. Entonces, por ejemplo, el color de ojos de una persona lo podemos ver, el color de pelo. El genotipo es lo que no podemos ver. Y los gametos o los alelos son los que representamos con las letras. Y ya decíamos que uno lo da el padre y otro lo da la madre. En este caso, los gametos o los alelos se encuentran en los genes de cada persona o de un animal o de una planta. Entonces, vamos a sacar las características fenotípicas. Entonces, como aquí dice, el ganado de la condición sin cuernos. Miren, esta sin cuernos es una de las características. Lo primero siempre es como una introducción, es para que nosotros nos hagamos una idea y luego tengamos. Entonces, sin cuernos es una característica y la presencia, a la presencia de cuernos, entonces con cuernos prácticamente, este es con cuernos, entonces la subrayo y la escribimos acá, con cuernos. En el genotipo es lo que les decía yo, lo que no podemos ver, pero eso solo nos va a decir homocigoto, heterocigoto o recesivo, ¿qué es? Entonces esto sí lo podemos manejar. Homocigoto dominante, y como yo sé que homocigoto dominante me va a representar 2 mayúsculas, entonces, y que aquí me está diciendo que utilice la letra C, pues empleo 2 C mayúsculas o digo homocigoto dominante. Escribo en genotipo y escribo en los gametos 2 C mayúsculas. Ahora, en el otro caso tenemos que con cuernos, pues nos dice que para esta característica con cuernos es C minúscula. Entonces, y como es C minúscula, nos vamos a esta característica que es recesivo, ¿verdad? Entonces, y en este caso tenemos que es recesivo. Hacemos el cuadrito de Punnett. Para esto vamos a utilizar, vamos a emplear esta forma y podemos decir, no sé si han logrado ver, por ejemplo, la guerra de los sexos ustedes, que en una determina el macho y en la otra el hembra, y los signos son este para la hembra y este para el varón o el macho. Entonces, en este caso tenemos que como las primeras características son C mayúsculas, entonces estas C mayúsculas las escribo primero acá, una en cada cuadrito. Voy a trazar un cuadrito, ¿sí? Un cuadrito de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuadritos en total, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder, en los primeros cuadritos voy a establecer estos signos que están acá, que aquí no los agregué, pero aquí se los agregué a mano. Bien, luego las características del que me dicen en el ejemplo, por el recesivo, que son C minúscula y C minúscula. Bien, siempre va a ser la C, siempre la mayúscula va a predominar sobre la minúscula, es decir, siempre va a dominar. Entonces, si voy a hacer el cruce, voy a multiplicar C minúscula por C mayúscula. Entonces, no voy a escribir primero la C minúscula, voy a escribir primero la mayúscula porque es la que domina. Es como el color blanco sobre rojo. ¿Quién va a dominar? El rojo. Entonces, en este caso, pues decimos C por C, C mayúscula, C minúscula. O si lo hacemos aquí y aquí también es permitido. Cada cuadrito de esto lo vamos a ir multiplicando y lo vamos a ir escribiendo. Entonces, C minúscula por C mayúscula, C mayúscula, C minúscula. Siempre la mayúscula primero. C por C, C mayúscula, C minúscula. Igual C por C,
C mayúscula, C minúscula. C por C, C mayúscula y C minúscula. En este caso, cada uno de estos cuadritos me va a representar un porcentaje y una frecuencia. Si estamos hablando en porcentaje de cada cuadrito me va a representar 25 más 25 más 25 más 25. 25 más 25 son 50. Más 50 son 100. Entonces aquí era 100%. ¿Qué característica me salió? C mayúscula y C minúscula. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a definir cómo me van a salir en sí la respuesta? ¿Cómo voy a decir todos 5 cuernos dominantes heterocigotos? ¿Por qué? Porque la mayúscula, esta letra, me va a representar que sea todo lo demás. Entonces, como la C mayúscula en el ejemplo me representa sin cuernos, entonces la respuesta va a ser todos sin cuernos y van a ser dominantes heterocigotos, ya no dominantes homocigotos. ¿Por qué? Porque tiene una minúscula y una mayúscula. Y como nos representa una mayúscula y una minúscula, es dominante heterocigoto. Entonces, pero ¿cómo sacamos la conclusión? Todos sin cuernos. Por la primera letra que tengamos de respuesta. Entonces, de todos estos, pues todos nos dieron 100. En el segundo nos dice, un toro con cuernos recesivos que se cruza con una vaca sin cuernos heterocigoto dominante. Este es el mismo ejemplo, nada más que vamos a hacer un cruce diferente. Fenotipo, dice toro con cuerno, miren, toro con cuerno. Entonces, con cuerno es una característica. Y que se cruza con una vaca sin cuernos. Heterocigoto dominante. Entonces, sin cuernos es la otra característica. Y como nos dice aquí el genotipo, con cuernos ya sabíamos que era, recesivo, ¿verdad? Entonces decimos recesivo. Y sin cuernos decíamos que era dominante. Entonces, heterocigoto dominante o dominante heterocigoto es lo mismo. Entonces escribimos sus características de acuerdo a la introducción que nos da acá. ¿Sí? Las características genotípicas las vamos a sacar de la introducción y lo que nos pide acá lo vamos a sacar para el fenotipo. Ahora, como es recesivo y recesivo, yo ya sé que son dos minúsculas y que la letra que me están diciendo que emplea aquí es la C, pues dos minúsculas C. Y posteriormente vamos a decir, en este caso, heterocigoto dominante, sin cuerno. ¿Por qué? Porque sin cuerno, heterocigoto dominante, recordemos que lo teníamos de sin cuernos prácticamente. Acá nos dice heterocigoto dominante, lo que vamos a emplear. Y aquí también nos dice recesivo y heterocigoto dominante. Lo volvemos a sacar de ahí mismo. Entonces tenemos mayúscula y minúscula. Heterocigoto dominante son A mayúscula y A minúscula. En este caso C mayúscula y C minúscula. Bien, hacemos el cuadro de Punnett, que eso nos ayuda, y multiplicamos C mayúscula por C minúscula. C mayúscula, C minúscula, C mayúscula por C minúscula, C mayúscula, C minúscula, C minúscula por C minúscula, 2 C minúsculas. C minúscula por C minúscula, C minúscula, C minúscula. Bien, si representamos porcentualmente, tenemos 25 de C mayúsculas y de C minúsculas. Es como que si tuviéramos así, miren, de C mayúscula y C minúscula tenemos 25 más 25% es igual a 50.
O lo podemos escribir de un solo. Y de C minúscula tenemos 25 más 25. Cada cuadrito vale 25. Un total de 50. Ahora, si nos está hablando de porcentual, o sea, aquí estamos hablando del 50% y 50%. Pero si nos dice porcentualmente en frecuencia, porque en frecuencia también se puede representar, este es porcentual. Y en frecuencia vamos a tener que cada uno de ellos vale 1 de 4 cuadritos. 1 de 4, 1 de 4, 1 de 4, 1 de 4. Entonces, como aquí nos dio C minúscula y C minúscula, igual que aquí C minúscula y C minúscula, pues 1 más 1 hay 2 de 4. Por eso escribimos aquí 2 de 4. Y 2 de 4, como la C mayúscula y la C minúscula me indica la C mayúscula, que me va a indicar que son C mayúscula y C minúscula, me va a representar que son sin cuernos, ¿sí? Y la C minúscula me va a representar con cuernos. Entonces, con cuernos recesivos. Miren, aquí escribí el fenotipo y el genotipo. Y 1 más 1, 2 de 4 cuadritos. De 4 cuadritos. Ahora, la frecuencia solo toma en cuenta esto. 2 y 2. Y ahí está el ejercicio ya hecho. Bien, para el ejemplo número 2. Dice, en los caballos el pelaje negro es dominante sobre el pelaje blanco. Se cruza un caballo heterocigoto negro, esto es muy importante subrayarlo, con un caballo blanco, produciendo una camada de 5. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3 blancos y 2 negros? Bien, vamos a hacer y aquí vamos con el binomio de Newton. Para el binomio de Newton vamos a establecer esta formulita: A más B es elevado a la n, en donde A y B son los posibles resultados y el número de la unidad. Entonces, tenemos aquí, vamos a hacer el cruce, y para eso vamos a decir el fenotipo de los caballos negros por caballo blanco, como dice aquí, miren, caballo negro con caballo blanco, que se lo subrayé. Ahora, genotípicamente, heterocigoto negro, heterocigoto, y recesivo, que nos dice que se cruza con un caballo negro y uno blanco. El caballo de pelaje negro es dominante sobre el pelo blanco. Entonces, como es, y acá nos especifican que es heterocigoto, pues es heterocigoto el negro. Miren acá la parte dice la característica. Y recesivo, deducimos que el blanco, aunque no nos dice qué es, si uno es dominante, el otro tiene que ser recesivo. Lo único que nos tienen que especificar si es dominante, heterocigoto o es heterocigoto. Entonces, como ya tenemos, aquí yo empleé la letra B. Entonces, heterocigoto me indica 2 minúsculas, una mayúscula y una minúscula, perdón. Entonces, B mayúscula y B minúscula. Recesivo, B minúscula y B minúscula. Igual, hago el cruce. B por B, primero siempre la mayúscula, o B por B, primero la mayúscula y luego la minúscula. B por B, BB, luego B mayúscula, B minúscula y B por B, BB. Entonces, de B mayúscula y B minúscula, de B mayúscula y B minúscula tengo 2 de 4. 2 de 4 y me indica caballos negros. La B mayúscula con la B minúscula me indica caballos negros. Y las 2 B minúsculas me indica caballos blancos. Entonces 2 cuartos de caballos blancos. Ahora me está diciendo
3 blancos y 2 negros. Entonces, para este tipo de binomio de Newton, ¿quién va a ser A? A va a ser los blancos y B va a ser los negros. Entonces, N me va a representar 5, que es la cantidad que tengo acá. Entonces, para eso vamos a emplear lo que es la fórmula A elevado a la 5. Bien, luego sigo más, porque más, bajo el 5 y A va a ir disminuyendo y B va a ir aumentando. B a la 1. Luego voy a multiplicar 5 por 4, 20, dividido entre cuántos términos. Aquí tengo un término, aquí tengo otro término. Esto lo multiplico y lo divido. 1, 2 términos. Entonces, 5 por 4, 20, más entre 2 a 10, y es este 10 que tengo aquí. ¿Estamos? 10. Como A va a ir disminuyendo, le resto 1. 4 menos 1 son 3. Y B va a ir aumentando a 2. B tiene que quedar hasta 5. Bien. Luego seguimos con el siguiente término. Más 10 por 3 son 30. Entre 3 a 10. 10 por 2 son 20. ¿Verdad? Entre 4 a 5. 5 a B. Recordemos que siempre va a ir disminuyendo. A aquí vale 2 y B aumenta. Si aquí valía 2, aquí vale 3. Más 5, que fue lo que me resultó de haber multiplicado este y dividido entre el término. Posteriormente, A valía aquí 2, aquí va a valer 1. Y B va a valer 4. 5 por 1, 5. Dividido entre 5 a 1, pero no lo escribo. Entonces, B aumenta prácticamente a 1. Entonces, pero como es 1 no lo escribo. A desaparece porque ya llegó prácticamente a 0. Y B hasta que llega a 5, hasta que llega al número de eventos, se termina. Bien, como nos está diciendo la expresión 3 blancos y 2 negros, entonces vamos a decir 3 blancos y 2 negros. ¿Quién tiene esta característica? 3 y 2. Este término, el tercero. Entonces, tomamos esto y lo que nos dio aquí en las probabilidades, quién era A y quién era B, entonces lo tomamos para acá, a sustituir A y a sustituir B. 10. Abrimos paréntesis, de este término lo tomamos. 10 paréntesis 2 cuartos elevado a la 3 y 2 cuartos elevado a la 2. Aquí nos dio 2 cuartos y 2 cuartos. Entonces, en este caso tendríamos 10 paréntesis 2 de 4 elevamos a la 3, cerramos y abrimos otro 2 cuartos y elevamos a la 2. Esto es igual a 5 sobre 16. Lo podemos hacer de un solo, todo, si gustan. Y si no, lo podemos ir haciendo paso a paso. 3 más 2, 5. Y multiplicamos solo las fracciones. Entonces, y si no, lo pueden hacer de un solo en la calculadora como se los mostré. Para el método factorial, que es el otro método que tenemos acá, P nos va a representar las probabilidades, N nos va a representar los acontecimientos, S y T las posibles combinaciones, P y Q nos va a representar las probabilidades que sean. En este caso tenemos el método factorial, nos tiene que dar igual al método de binomio. Tenemos el mismo cruce que lo volvemos a copiar del otro cuadrito que está acá. Y en este caso, N, que es este que está acá, la fórmula, nos va a representar el 5.
¿Por qué el 5? Porque es 3 y 2, 5. Entonces, ese nos va a representar lo primero. Ese nos indica las combinaciones. Y la combinación aquí es 3 blancos y 2 negros. Y T nos va a representar los negros. P nos va a representar prácticamente lo que nos dio en los cruces. Pero aquí prácticamente la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Aquí se simplifica para P y para Q. Entonces, siempre y cuando se puedan simplificar ambos. O sea, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Ahora solo vamos a sustituir. Este factorial me indica que se puede repetir varias veces o puede ir disminuyendo. Entonces, 5 vamos sustituyendo esta fórmula. Entonces, ¿quién es n? Es 5. ¿Quién es s? Es 3. ¿Quién es t? Es 2. Y en este caso, vamos a decir lo que realmente nos dio en los cruces, 2 de 4 y 2 de 4. Elevamos a la 3 y elevamos a la 2. ¿Por qué a la 3 y a la 2? Porque son 3 y 2. Entonces, S y T son las combinaciones. Entonces, este 5 lo vamos a ir disminuyendo por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Ahora, este 2 cuartos que está aquí, 3 más 2, 5. Entonces, 2 cuartos elevado a la 5. Y este 3 lo vamos a disminuir también por 2 por 1 hasta llegar a 1. Y este 2, 2 por 1. Si aquí fuera 5 también, 5 por 4 por 3 por 2 por 1 hasta llegar a 1. Y este 3 y este 2 también lo resaltamos de estas prácticamente combinaciones y siguiendo la fórmula. Recordemos que S va 2 veces y T también va 2 veces. Luego decimos, para introducir todo este número podemos multiplicarlo en la calculadora. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto da 120, que es todo esto que tengo acá. Ahora, 3 por 2 por 1 por 2 por 1. Entonces, 3 por 2 por 1 por 2 por 1, que es todo esto que tengo acá, es 12. Ahora, 2 de 4 elevado a la 5 lo podemos elevar. 2 de 4 elevado a la 5, tenemos 1 de 32 y posteriormente lo podemos decir 120 sobre 12, abrimos, 1 de 32, cerramos y damos igual 5 de 16 y es lo que da aquí. Y es todo. Entonces espero hayan comprendido lo que son las probabilidades genéticas.